El silencio del espejo. La doble vida de José. La mañana del martes parecía no tener nada de especial. José, un hombre de mediana edad, de carácter fuerte y una presencia que llenaba cualquier habitación, se despertó con la pesadez habitual de quien no ha descansado bien. El sol de Tijuana se filtraba tímidamente por las persianas, dibujando rayas de luz sobre la alfombra. A su lado, su esposa Elena dormía profundamente, ajena al hecho de que ese sería el último momento de normalidad en sus vidas. José se levantó, arrastrando los pies hacia el baño. Sentía una presión extraña en la base del cráneo, pero la atribuyó al estrés del trabajo. Se sentó en el inodoro, sumido en sus pensamientos. Sin embargo, al realizar el esfuerzo físico propio de sus necesidades, sintió un estallido silencioso dentro de su cabeza. Fue como si un cable de alta tensión se hubiera soltado. La presión sanguínea se disparó en un segundo. Las paredes del baño comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa y el frío de las baldosas fue lo último que sintió antes de que la oscuridad lo reclamara. El golpe de su cuerpo contra el suelo resonó en toda la casa como un disparo. Elena despertó de golpe, con el corazón en la garganta. Al encontrarlo allí, tendido, pálido y sin respuesta, el mundo se detuvo. Pasaron semanas. El hospital era un desfile de luces fluorescentes y olor a antiséptico. José estaba en coma, atrapado en un limbo donde el tiempo no existía. Elena no se apartó de su lado, rezando a cada santo, prometiendo milagros si tan solo él abría los ojos. Sus amigos y su madre hacían turnos, formando un círculo de esperanza alrededor de esa cama mecánica. Sus ojos se abrieron. La alegría en la habitación fue explosiva. Su madre lloraba de felicidad, Elena le besaba las manos, sus amigos daban gracias al cielo. Pero José no sonreía. Sus ojos recorrían los rostros con una frialdad aterradora. Había un vacío en su mirada, una ausencia de reconocimiento que congeló la sangre de todos los presentes. ¿Quiénes son ustedes?, susurró con una voz que no parecía la suya. La confusión se transformó en horror. José no recordaba los 10 años de matrimonio con Elena. No recordaba el rostro de la mujer que lo trajo al mundo. No recordaba las noches de fútbol con sus amigos, ni su propia casa. Pero había algo más profundo, algo que ni los médicos podían explicar con tomografías. José no solo había perdido sus recuerdos, parecía que su esencia misma se había transmutado en aquel baño. Al mirarse al espejo del hospital, no reconocía al hombre rudo que solía ser. Sentía que habitaba un cuerpo ajeno. Pero lo más impactante fue su percepción del mundo. Aquel deseo que antes sentía por las mujeres se había evaporado por completo, siendo reemplazado por una atracción magnética e intensa y desconocida hacia los hombres. Su identidad, su orientación y su alma misma habían dado un vuelco de 180 grados en aquel baño. Elena intentó todo. Consultó a los mejores neurólogos y psiquiatras. Llevó a José a los lugares que solían frecuentar. Le mostró fotografías de su boda, le cocinó sus platos favoritos. Nada funcionaba. José la miraba como a una extraña amable, pero sin rastro de afecto. Peor aún, José comenzó a alejarse de casa. En su nueva realidad, José conoció a David. David era un hombre atento, joven y comprensivo que no conocía al viejo José. Para José, David era su primer y único amor real. Mientras tanto, Elena, en un último intento por salvar su relación en una noche de desesperada cercanía, había quedado embarazada. Ella veía en ese hijo el ancla que traería de vuelta al hombre que amaba. Pero José estaba cada vez más lejos, viviendo un romance público con David mientras despreciaba a la mujer que legalmente seguía siendo su esposa.
Elena, impulsada por una sospecha que le quemaba las entrañas, logró desbloquear el antiguo celular de José, aquel que él usaba antes del accidente. Lo que encontró no fue el rastro de un hombre santo que se perdió en la amnesia, sino el de un depredador. Cientos de mensajes, fotos y conversaciones revelaban que José, antes de caer en coma, mantenía relaciones paralelas con al menos 3 mujeres. Era un maestro del engaño, un hombre que le juraba amor eterno a Elena mientras planeaba escapadas con otras mujeres. Cuando José llegó a casa a recoger algunas pertenencias, Elena lo enfrentó con el celular en la mano, temblando de rabia y dolor. «Mírate», le gritó, mostrándole las pantallas. «Tú no eras el hombre perfecto que todos creían. Me engañabas con todas estas mujeres, y ahora me dejas embarazada por un hombre que ni siquiera conoces». José, con una indiferencia que dolía más que un golpe, se limitó a mirarla con desprecio. «Tú estás loca. No sé quiénes son esas mujeres, y no me importa. Ni siquiera sé quién eres tú. Vete de mi casa, mujer. Me das asco». La mente de Elena se quebró. El rechazo, la traición descubierta y la humillación de verse desplazada por otro hombre la llevaron al límite de la cordura. Si no podía tener al José que amaba, nadie tendría al José que lo reemplazó. Días después, aprovechando que José aún no había cambiado las cerraduras de la casa que una vez compartieron, Elena entró sigilosamente. Se escondió en el armario de la habitación principal, el mismo donde aún colgaban sus vestidos, ahora cubiertos de polvo. José entró en la habitación de la mano de David. Elena, desde la rendija del armario, vio cómo José miraba a David con una ternura que nunca tuvo con ella. Vio cómo se besaban con una pasión que la quemaba por dentro. El odio, puro y concentrado, tomó el control. Elena salió del armario como un espectro vengativo. En su mano llevaba una pesada estatuilla de bronce que solía estar en la mesa de noche. Sin mediar palabra, descargó toda su furia sobre la cabeza de José. El golpe fue seco, sordo. José cayó al suelo como un fardo de ropa vieja, quedando inconsciente al instante. David, aterrorizado, intentó reaccionar, pero el pánico lo paralizó. Elena, en un estado de trance, se abalanzó hacia él también. En el forcejeo, David tropezó y, según los ojos de la justicia, fue un accidente, pero para el destino fue una ejecución. David cayó, golpeándose fatalmente contra la esquina de la cómoda. Su cuerpo quedó inerte en cuestión de segundos. El silencio regresó a la habitación. Elena entró en pánico. Miró a José, que sangraba levemente pero respiraba, y miró a David, cuyos ojos ya no tenían vida. Con una fuerza nacida de la desesperación, arrastró el cuerpo de David hacia el sótano, ocultándolo entre cajas viejas y mantas, planeando cómo deshacerse de él más tarde. Limpió la sangre de la habitación con una eficiencia maniática. Mientras terminaba de acomodar los muebles, escuchó un gemido proveniente de la habitación. Era José, se estaba despertando. Elena se acercó lentamente, ocultando el miedo tras una máscara de preocupación angelical. José abrió los ojos, se llevó la mano a la cabeza y miró a su alrededor. «¿Amor?», preguntó José con una voz débil pero familiar. «¿Dónde estás? ¿Qué me pasó? ¿Qué hago aquí tirado?». Elena sintió un vuelco en el corazón. Esa mirada ya no era la mirada fría del extraño, era la mirada de su José. El golpe, irónicamente, parecía haber restaurado las conexiones neuronales que el primer accidente había roto. «Tranquilo, mi vida», improvisó ella con una sonrisa dulce mientras le acariciaba el cabello. «Te caíste en el baño de nuevo, te golpeaste la cabeza y quedaste inconsciente. Me diste un susto de muerte». José frunció el ceño tratando de recordar. «No recuerdo nada. Lo último que recuerdo es que iba al baño hace semanas. Me sentía mal. ¿Cuánto tiempo ha pasado?».
Nada importante, cariño. Cerró el pacto con un beso. Lo único que importa es que ya estás bien. Todo volverá a ser como antes. Y así fue. José nunca recuperó la memoria de su tiempo con David, ni de su cambio de identidad, ni de las infidelidades que Elena había descubierto. Elena, por su parte, se encargó de que el cuerpo de David nunca fuera encontrado, enterrando ese secreto bajo el jardín de su nueva felicidad. Recuperó su matrimonio, su estatus y su futuro. El precio había sido la vida de un hombre. Dale like y comparte. Suscríbete para más videos.